en Barcelona. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar ahí. ¿Existe alguna extraña razón que haya provocado esa distancia que decíamos en portada entre un escritor tan atractivo aparentemente y los lectores? Seguro que hay razones. Una de ellas es que no se dedicaba a hacer carrera de escritor. No tenía presente, digamos, la carrera de escritor como alguien puede tener presente su carrera de abogado, ¿no? Y no se daba esto en Ribeiro. Por otra parte, no forma parte del boom y puede ser una explicación. El boom en realidad era un movimiento comercial dirigido por Carmen Marcels desde Barcelona, y Ribeiro no estaba integrado entre los nombres más famosos. Luego también pues su timidez, que también es importante en este caso. Sí. Su sensación, decía él, de ser como un jugador de tercera división, como cuando escribía. Él decía, he escrito casi un centenar de cuentos y otras cosas menores. Nada de eso me permitirá durar. Soy un jugador de tercera división. Curioso. Es curioso cuando habla de permanecer y durar, porque dudaba pues de que permaneciera, y ha permanecido más de lo que parece a primera vista. Pero él tenía como especie, como diría yo, de un complejo con respecto a los escritores importantes de su propia generación. Importantes hay que leerlo entre comillas. Por ejemplo, en el diario dice: Vargas Llosa ha escrito La Casa Verde, Roa Bastos ha escrito Yo el Supremo, Carlos Fuentes ha escrito Terra Nostra, García Márquez ha escrito 100 años de soledad. Dice, yo no he producido un libro de este estilo, equivalente. A los 48 años no creo que lo pueda producir. No era necesario que escribiera un libro de estos, ¿no? Sin duda. Y por lo tanto, digamos que yo me atrevería a decir que lo que escribía ahora encaja mejor en el mundo de los lectores de hoy. Esta falta de pretensiones aparente, la sencillez, no querer abarcar el mundo en una obra monstruosa y gigantesca, como algunas de las que he citado, como las de Carlos Fuentes o de Roa Bastos, no interesan nada actualmente, creo ya. Y bueno, y es curioso también la pregunta que él se hacía, que él se preguntaba qué diablos hay que poner en la obra para perdurar. Pues bueno, ahora podríamos contestarle que pues ha perdurado, ¿no? Más de lo que creo yo. A usted le llegó, como si fuera un auténtico obús, ¿no? Porque le leyó usted a Ribeiro y desde luego lo transformó radicalmente en un autor de sus preferencias. Desde el principio, primero involuntariamente, porque cuando publiqué mi primer libro fue en la editorial Tusquets, en los Cuadernos Ínfimos. Lo publiqué en el año 73, o sea, en vida de Franco, para entendernos. Incluso censuraron 2 frases y todo. Es decir, que tengo este pasado con un expediente. Y fue cuando me marché a vivir a París, y Beatriz de Moura, cuando le dije que iba a París, en lugar de felicitarme, que era lo que yo creía que iba a hacer, porque yo pensaba que era muy elegante ir a vivir a París, ¿no? Me dijo, pues vas a hacerme un recado, que me encargó un recado. El recado consistía en buscar la casa de Ribeiro, un nombre que jamás había oído en mi vida, y entregarle las galeradas de un libro, que después he sabido que es el grandísimo libro hoy mitificado por completo, que es Prosas apátridas. Nada menos. Bueno, para mí fue un fastidio porque tuve que buscar en París la dirección, bajarme en el metro adecuado, subir las escaleras con toda mi timidez, subir hasta la 4ª planta del edificio y llamar a la puerta, y me abrió inmediatamente Ribeiro, que estaba jugando con su niño detrás de la puerta. Y Ribeiro recibió las galeradas, pero yo apenas pronuncié palabra. Aquí tienes esto, me ha dicho Beatriz que te diera esto. Y él me miró también con una gran timidez, como diciendo, ¿qué es esto? ¡Qué absurdo! ¿Qué te digo yo ahora? ¿Te tengo que decir algo? Y yo pensaba, no me digas nada, porque será peor. Hola, Madrid. Después va Urseo con Conchita, me pregunta. Cara a cara. Entonces emprendí la retirada y bajé por las escaleras, y cuando ya estaba abajo, desde arriba, desde el hueco de la escalera, oí que Ribeiro me decía, sosiéguese. Y iba a decirle, sosiéguese usted, ¿no? Porque también estaba muy nerviosa. Y luego descubrí que había trasladado, cual Miguel Strogoff de Ribeiro había trasladado nada menos que las galeradas de un
Un grandísimo libro, Prosas apátridas, porque es fantástica y muy moderno en su concepción, ¿no? Son textos apátridas en el sentido de que no tienen lugar, no tienen patria ni sitio donde ponerlos, no tienen libro, y decide que, puesto que son apátridas, reunirlos a todos como textos perdidos y construir un libro con esto. Y se inventa casi un género, ¿no? Es el inventor de un género que también practicaron otros autores que a mí me han gustado muchísimo, como el caso de Monterroso, entre otros, ¿no? Habla usted de los fragmentos, de esas prosas apátridas. Yo me he ido al último de los 200 fragmentos que componen este inclasificable libro, y habla de la vida, que yo creo que es algo de lo que habla mucho Ribeiro, ¿no? Dice textualmente: la única manera de continuar en vida es manteniendo templada la cuerda de nuestro espíritu, tenso el arco, apuntando hacia el futuro. Claro, aquí hay dos cosas en esto que acaba de leer. Por un lado, que está muy bien escrito. No sé exactamente qué consiste escribir bien, pero no es un autor precisamente difícil para el lector. Todo el mundo puede entender estas palabras. Esto por un lado. Y por el otro, que filosofaba de alguna forma, meditaba cuando escribía, y eso lo hacía muy bien y se nota muchísimo, tanto en el diario, en La tentación del fracaso, como en este libro perfecto, que es Prosas apátridas. En los cuentos es un cuentista muy bueno, pero ahí tiene más rivales, ¿no? Sí. Pero en cuanto a diarista y autor de Prosas apátridas, es un genio, un auténtico genio. Creo que Ribeiro decía algo así como que cada escritor tiene la cara de su obra. Y bueno, en su caso, la verdad es que él era un tipo bastante flaco. Aparece fumando, por cierto, un pitillo en casi todas las fotografías que se pueden encontrar. Solo para fumadores es un librito con ese título provocador que yo creo que ha impactado en todos los lectores que ha tenido. Es maravilloso, porque es un librito en el que cuenta su biografía a través del humo, a través de su pasión por el tabaco. Es una idea genial también. Sí. De herramienta que se le hace imprescindible, además, a la hora de vivir para escribir y escribir para poder vivir. Creo que le dijo más o menos Ribeiro al médico cuando le dijo que debía dejar de fumar. Sí, supongo que seguía fumando, como también le gustaba mucho beber vino en las terrazas en París y observar a la gente, que parece una afición propia de escritores, pero no todos los escritores de hoy se dedican a esto, sentados en una terraza y observando el paisanaje, ¿no? Y por otra parte tiene la cara de sus cuentos. Cuando me ha hecho, al oír esto, pensar que cuando llegué a Lima, la única vez que he viajado a Lima, me di cuenta de que era muy, muy, muy querido Ribeiro y muy apreciado como escritor, por mucho que tuviera la sombra de Vargas Llosa, que ahí es una autoridad total, claro, como en tantas partes, pero Ribeiro era queridísimo por todo el mundo literario. Y él mismo, Ribeiro, que volvió al Perú después de su larga estancia en Europa, especialmente en París, pues notó esto, y eso fue muy importante al final de su vida. En el prólogo de Enrique Vila-Matas nos descubre, antes de entrar a leer los diarios, que por cierto yo creo que se pueden leer de una forma alterna, no hay por qué seguir un orden, porque afortunadamente en estas páginas hay mucha literatura y esos fragmentos, como usted los denomina, yo creo que se pueden paladear sin mantener el orden cronológico. Digo que usted apunta que hay una transformación, ¿no? Hay una metamorfosis del Ribeiro diarista al Ribeiro fracasista. Sí, porque falta la parte final de los diarios que están en poder de la viuda y de su hijo, que nunca los han publicado por ahora, y ellos dicen que no tienen mucho interés porque se trata de unos diarios los que faltan por publicar, que no tienen personajes. Me hizo mucha gracia esto, pero si uno observa el desarrollo de lo que va contando Ribeiro, uno se da cuenta de que es tan autocrítico con él que se produce incluso un gran distanciamiento de su yo, y de alguna forma poco a poco va volviéndose abstracto y dejando aparte las personas, los que trata a sí mismo, la parte humana, para dedicarse a la parte del paisaje de alguna forma vital, ¿no? Se produce esta transformación. Pero es que los diarios abarcan muchos años de vida. Al principio hay unas historias de amor muy juveniles, hay una especie de inseguridad brutal, desde luego inicial, y al mismo tiempo hay historias con mujeres que
son cuentos perfectos, porque realmente él veía y sentía la realidad como un cuento, ¿no? Es fragmentario al máximo, lo cual también le hace muy moderno, muy actual, ¿no? Es verdad que definir la literatura siempre es complicado y complejo, pero usted afirma con toda rotundidad que el fragmento en Ribeiro viaja y baila por todas las líneas de su literatura porque no pertenece a ningún tipo de registro concreto, solo es literatura. Sí, no soy muy partidario de dividir la literatura en géneros, sino simplemente la literatura para mí es prosa. Prosa es literatura, no la que yo entiendo, lo que yo entiendo por literatura. Hay la manía de pensar que un libro debe ser clasificable, pero no todos lo son, pero todos contienen palabras, ¿no? ¿Fingía Ribeiro un complejo de inferioridad o era víctima de ese complejo? No le traté porque solamente el hueco de la escalera, pero... Bueno, el hueco de la escalera, sí. y creo que solo tropezó un día en las calles de Barcelona, pero sí. No dio usted el paso tampoco, ¿no? Ni él tampoco, porque él no conmigo, sino con nadie, porque yo siempre le di en esa fiesta dedicada a él, fumando y solo en un rincón, o sea que todo el mundo hablaba con todo el mundo, menos él y yo, que estábamos solos en un extremo de la habitación él y él. Pero sí es verdad, coincidí otra vez con él. Me llamó mucho la atención en el 94 cuando le dieron el premio Rulfo, que era un premio, sigue siendo, pero entonces aún más, el premio que dan en México, en la feria de Guadalajara, que se especializaba en premiar a los que no ganaban el Cervantes o no les veían con posibilidades de ganar el Cervantes. Y daba el premio a gente la que más me interesaba a mí, la que más leía en aquellos momentos. Monterroso, Sergio Pitol, Juan Marsé y Ribeiro, los 4 seguidos. Era el premio que yo adoraba, que después, pues, ya un poco transformado el premio, me tocó a mí, lo cual fue como el máximo pero me fijaba mucho en que ese era el premio ideal, porque, entre otras cosas, se premiaba a los autores cuando aún no estaban mayores, ¿no? Y estaban en pleno apogeo de todo lo que estaban desarrollando. Y no sé por qué he ido a parar a esto, sí, pues para contar que 20 años después de entregarle las galeradas, vi que se confirmaba el talento de este escritor, ¿no? He leído, preparando la documentación para conversar con Enrique Vilamatas, que Ribeiro dijo en alguna ocasión: quienes me leen con detenimiento pueden darse cuenta de que en el fondo soy un humorista, aunque creo, añadió, que de eso nadie se ha dado cuenta todavía. Estoy seguro, sí, porque si no lo fuera no lo habría leído con una pasión y de la forma tan divertida que lo leo. Cuando me preguntabas si creo que tenía complejo de inferioridad, pienso que juega con ese complejo, ¿no? Que por un lado piensa que no va a trascender su literatura, que es algo muy normal en los escritores que tienen sentido de la realidad y que no creen en la inmortalidad, y al mismo tiempo tenía un sentido del humor que le salvaba de muchas situaciones de angustia también, ¿no? Además, yo creo, por lo que tengo entendido, era un bebedor y una persona muy divertida. Sí. Creo que abusaba demasiado. De hecho, cuando se lee... del alcohol también. También, cuando se acaba de leer abusaba del vino solamente, o sea que tampoco era muy agresivo en ese sentido. Pero hay amigos que cuando han terminado de leer el diario me dicen es que continuó con el flaco, fumando a su lado y bebiendo vino en una terraza, ¿no? El personaje en sí mismo entra en el diario de una forma muy simpática, entre otras cosas. Hemos hecho hace un rato alusión a lo que usted define en el prólogo de la tentación del fragmento de fragmentos, que aparece también incluso en las prosas apátridas. Creo que usted incluso lo ha memorizado. He memorizado un texto que ahora parecerá que lo he memorizado de todo, porque lo voy a leer. Pero yo creo que se refiere usted a un párrafo que sí, que digo que lo he memorizado en mi diario, en su diario, que me quedó grabadísimo y que en público lo había contado sin memorizarlo del todo, pero sí, la anécdota. Él dice que leyendo a Cervantes pasó por mí, dice, un soplo que no tuve tiempo de captar, desgraciadamente. Pues recuerdo que me sentí impulsado a comenzar algo. Luego todo se disolvió. Y añade: guardamos todos un libro, tal vez un gran libro,
pero que en el tumulto de nuestra vida interior rara vez emerge, o lo hace tan rápidamente que no tenemos tiempo de arponearlo. Es muy curioso porque yo me imagino, él dice, quizás, ¿por qué no tuve tiempo de captarlo? Dice, quizás alguien me interrumpió, sonó el teléfono. Y yo creo que es verdad, es que eso pasa continuamente, todo son interrupciones, ¿no? Si le digo la verdad, una vez pensé, en una décima de segundo, tuve ante mí un libro que podía yo escribir que era superior al Quijote. Sí, de verdad. Y en ese momento llamaron a la puerta. Pero tuve tiempo incluso de darme cuenta de que si yo escribía ese libro estaba acabado, iba a ser horroroso, iba a ser el final de todo. Porque me obligaría a salir de gira eterna por todas las ciudades del mundo para promocionarlo. Y encima pensé que no me iba a satisfacer nada escribir un libro mejor que Quijote. Por lo tanto, tuve esta experiencia porque había leído este fragmento de Ribeiro, que es muy inolvidable. Creo que añade el prisionero de mi potencial obra maestra, y me parece redondearlo de una forma... Y es cierto, porque todos los que escriben y no escriben, todos guardan un libro fantástico en su interior. Eso está claro, ¿no? Lo que es necesario que las circunstancias lleven a encontrarlo. Seguro que Enrique Vila-Matas, que tiene un buen oído, reconoce a este cantante. Bueno, estamos con Van Morrison. Sí. Vendría a ser, no sé si Van Morrison en la música lo que Ribeiro un poco en la literatura. No, porque Ribeiro yo creo que era muy modesto y simpático, mientras que yo he ido a actuaciones de Van Morrison y me gusta mucho cuando sale totalmente cabreado con el público y lo da la espalda. Eso en Ribeiro era imposible. Era imposible, sí. Ahora que también me fascina que salga tan disgustado a actuar, ¿no? En el caso de Morrison. En algún sitio he leído que incluso cuando escribe Enrique Vila-Matas se pone de fondo a Van Morrison. La voz de un hombre, digo yo, o sea, que es de lo que busco, claro, a la hora de escribir. Enrique Vila-Matas, autor del prólogo de La tentación del fracaso, el diario de Julio Ramón Ribeiro. A ver si a la vuelta de verano nos podemos encontrar y charlamos de esta broma insensata. Bueno, pues sí, podría estar bien, porque entre otras cosas podríamos hablar de la recepción que ha tenido el libro, tan variada y tan pintoresca. Pues si le parece nos comprometemos en septiembre. Bueno, muchas gracias. Al comienzo nos vemos. Un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo. Pues vamos a seguir en Barcelona, vamos a seguir, por cierto, con la ayuda